9:54 de la mañana nos encontramos en el auditorio de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela en compañía de varios de los voceros del Movimiento de Trabajadores Progresistas, quienes el día de hoy fijarán posición respecto a la situación de los empleados en el país. Nos encontramos al lado del señor Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela. Si nos puede indicar cuál es la situación que actualmente enfrentan los trabajadores venezolanos. Bueno, quiero en primer lugar saludar la presencia de los medios de comunicación. Este es un momento histórico de la clase trabajadora, en la peor de todas las crisis de los últimos 100 años. Los trabajadores venezolanos venimos siendo el centro de todo un ataque venido desde la dirección gubernamental, deterioro de los salarios, prestaciones sociales desaparecidas, los contratos intervenidos, la intervención abrupta del Ministerio del Trabajo en función de prohibir la libertad sindical. Es decir, hay todo un ataque, toda una guerra, toda una campaña contra el movimiento de los trabajadores en el marco de una polarización política a dos sectores que no pretenden de ninguna manera pues ni solucionar el problema, pero tampoco resolver la problemática de la clase. En ese sentido, nos hemos dado cita hoy un conjunto de organizaciones sindicales de universidades, la industria del petróleo, el sector público, el sector privado, para encontrarnos aquí en función de abrir y tejer el tejido social de los trabajadores para conformar un vasto movimiento de lucha de la clase trabajadora a pelear por un programa de clase, un programa que en estos momentos los trabajadores no necesitan ni padrinos ni quien nos lleve de la mano, necesitamos es la confluencia de los trabajadores, la unidad y la lucha, eso es fundamental en este proceso. Por eso estamos hoy, debatiendo, conversando ante los diferentes eventos que hay. En estos momentos, por ejemplo, no solamente tenemos el pasado 1 de mayo se decretó un incremento salarial que en estos momentos representa cerca de $7 al mes para los trabajadores cuando la cesta básica vale $300 aproximadamente. Eso implica que hay una política dirigida a los trabajadores en estado de mantenernos en un estado de sumisión, en un estado de hambre, de sobrevivencia. Los trabajadores en estos momentos requieren fundamentalmente pues reconstruir su fuerza, reconstruir su lucha para pelear por esos derechos que han conquistado durante más de 40 años y que en estos momentos vienen retrotrayéndolos como una política gubernamental. Señor Sánchez, ¿a quiénes le hacen la exigencia el día de hoy, teniendo en consideración que ya los trabajadores han manifestado en diferentes oportunidades la situación de hambre en la que ustedes están viviendo? ¿A quiénes le exigen? El responsable en estos momentos de las medidas que viene tomando es el gobierno nacional, sin dejar por fuera al sector privado, que también tiene una responsabilidad manifiesta en esto. El sector público, en este caso el empresariado, el patrono, el gobierno, en estos momentos mantiene una política de oídos sordos a no escuchar a la clase trabajadora. Eso lo mantiene en el estado en el que se encuentra, pues con los niveles más bajos de popularidad en el país en estos momentos, porque hay un movimiento, hay un acto de traición a la clase trabajadora. Nosotros exigimos al Ejecutivo Nacional, en este caso, que reconsidere y cambie sus medidas, porque en estos momentos están matando a este pueblo de hambre. Y que a los trabajadores no nos queda más que la denuncia tanto nacional como internacional a través de los medios para evidenciar la crítica situación en la que se encuentra el movimiento de los trabajadores y no cesar en la pelea. Nosotros no vamos a cesar en la pelea porque rendirnos es sencillamente decretar que hemos perdido todo lo que hemos conquistado durante años de lucha y que le ha costado a varias generaciones de trabajadores pues tener, por ejemplo, el caso de las prestaciones sociales, esos elementos. Entonces hoy reiteramos una conciencia abierta a todos los trabajadores a unificarse, a que vengan a pelear al lado de su clase, que vengan a unificar la lucha, porque no nos queda alternativa, porque derechos que no se defienden, esos derechos se pierden. ¿Qué ha sucedido con la convocatoria a paro escalonado realizada el pasado 1 de mayo por el presidente encargado Juan Guaidó? Bueno, nosotros hemos lo dicho en varios escenarios. El señor Juan Guaidó no es el elemento, él no tiene cualidad para convocar paralizaciones de trabajadores. Por eso las paralizaciones han sido un fracaso hasta hoy en estos momentos. Los trabajadores atienden a llamados de la clase trabajadora a sus organizaciones sindicales en procura de sus derechos. Quienes pretenden cabalgar sobre los lomos de la esperanza de la clase trabajadora, pues sencillamente nosotros le pedimos desde aquí, desde este escenario, sin ánimo de generar una conflictividad o un debate innecesario, háganse a un lado, porque es mejor no estorbar en el momento en el que la clase va a pelear por sus derechos.
Escuchaban ustedes palabras del señor Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCB, y a mi lado también se encuentra José Bodas, quien es secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela. ¿Cuáles son las propuestas y las exigencias que ustedes les hacen el día de hoy al régimen de Nicolás Maduro? Sí, nosotros le hacemos una exigencia al gobierno nacional, indudablemente a los patronos públicos y privados, ya que hoy vemos en Venezuela que hay un ajuste de parte del gobierno criminal que ha destruido el salario, que ha destruido las prestaciones sociales. Es un gobierno que ha dejado de importar el 80% de alimentos, que ha dejado de importar el 80% de medicamentos, que para pagar una deuda en 4 años de más de 70.000 millones de dólares. Esto ha causado que ha destruido las convenciones colectivas con estas tablas salariales y de verdad hoy vemos que los trabajadores venezolanos están en condiciones de semi-esclavitud. Es una vergüenza que los trabajadores venezolanos tengan un salario de $7 y los dos grupos, los dos movimientos, la confrontación política están de acuerdo en que los trabajadores tengamos este salario de hambre, que la prioridad de los dos es pagar la deuda ilegal, la deuda que está matando de hambre a la clase trabajadora. Por eso nosotros le hacemos un llamado a los trabajadores, más allá de cualquier diferencia política, ideológica, es a recuperar los sindicatos, las federaciones como herramienta de lucha de la clase trabajadora. Nosotros creemos en un sindicato autónomo, nosotros queremos un sindicato autónomo del gobierno, de los patronos públicos, de los patronos privados, que sea herramienta de lucha de la clase trabajadora, que sea herramienta de movilización, de democracia, de discusión en los sindicatos. Nosotros no creemos que ningún patrono, ni público ni privado, ningún político en este país tiene que decirle a la clase trabajadora qué hacer. La clase trabajadora tiene un método. La clase trabajadora tiene asamblea, la clase trabajadora tiene voceros que va a determinar y movilizarse a luchar por los derechos de la clase trabajadora. Y eso es lo que estamos recuperando en este país y queremos recuperarle, hacerle un llamado a todos los trabajadores, hacerle un llamado a la dirigencia sindical a recuperar el sindicato como herramienta de lucha, como lo concebimos nosotros, democrático, autónomo del gobierno, de los partidos políticos, de los patronos públicos y privado, y que sea herramienta de la clase trabajadora. ¿Próximas acciones a tomar por parte de usted? Bueno, eso lo va a decidir la asamblea. Nos estamos reuniendo precisamente para discutir un plan de lucha, para discutir un plan de movilización, porque no es posible hoy, en el caso petrolero, que las transnacionales chinas, las transnacionales rusas, pero también la Chevron norteamericana, que no está sancionada, hoy le esté pagando a los trabajadores petroleros $7 mensuales, que el gobierno le ofrece a las transnacionales chinas, a la rusa y a la Chevron norteamericana y demás transnacionales petróleo por 100 años, mano de obra calificada por más de 100 años de historia, excelente como la mano de obra petrolera venezolana, y un salario de $7. A la nómina mayor no le roban la retroactividad de las prestaciones sociales. La nómina mayor en la industria petrolera no tiene retroactividad de las prestaciones sociales. Hoy se persigue, hoy se jubila a los trabajadores petroleros, se despide a los trabajadores petroleros que tienen una posición de defensa de la convención colectiva, de lucha contra la corrupción y de defensa de la industria petrolera como la concebimos nosotros, sin transnacionales, una industria petrolera de los venezolanos dirigida democráticamente por los técnicos, por los trabajadores, y que se ponga al servicio del pueblo de Venezuela. Hoy el gobierno nacional entrega la soberanía nacional y le entrega el petróleo de todos los venezolanos a las transnacionales rusas como Rosneft, a la China, a la Chevron norteamericana, a la Total francesa, a la Statoil noruega, y de paso le entrega la mano de obra petrolera y venezolana en condiciones de semi-esclavitud, que es una clase trabajadora que gana $7. ¿De qué forma se pueden recuperar esa situación en Venezuela? Y recuperando los sindicatos, la autonomía, la democracia interna, discutiendo democráticamente un plan de lucha, y como dicen los compañeros en Refinería Puerto La Cruz, solo la lucha cambia la vida de la clase trabajadora. Es con movilizaciones autónomas, es con el rescate de las organizaciones sindicales y sobre todo
Nosotros somos defensores del derecho a la huelga que hoy está criminalizada en este país. No hay herramientas más poderosas para la clase trabajadora, para luchar contra patronos, tanto públicos como privados, como el derecho a la huelga, el derecho a la movilización y sobre todo rescatar el carácter democrático y combativo de los sindicatos, de las federaciones, discutir un plan de lucha y enfrentar sin lugar a dudas el paquetazo antiobrero y antipopular del gobierno nacional. Muchísimas gracias. Palabras de José Boda, secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, quien pues condenaba que el gobierno nacional pues cancele a los trabajadores venezolanos un salario de $7 mensuales. Recordemos que el día de ayer desde la Asamblea Nacional se publicaban las nuevas cifras de inflación correspondientes al mes de abril, que pues ascendieron a 44,7%, y aseguraba el diputado Ángel Alvarado que esto pues el salario mínimo de los trabajadores que hoy denuncian el movimiento de trabajadores progresistas pues tan solo alcanzaba para cubrir el 1% de la canasta alimentaria. Ellos hacían un llamado a los trabajadores pues a reivindicar la lucha social y a recuperar los sindicatos de los trabajadores. Reportó para ustedes Antonieta Larroca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde USA.com. Estamos ubicados en 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami.